Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Los saluda su amigo Sixto Mejía Cruz y esta noche es un honor para mí estar hosteando, conduciendo este podcast de primer aniversario de Autismo en Tribu. Muchas felicidades. Gracias. Aplausos, aplausos. No, tiene su mérito, tiene su mérito. Para los amigos, yo sé que soy nuevo para ustedes, no se preocupen. Solo voy a estar el día de hoy, no se estresen. Vamos a estar, pues ahora sí que la invitación, soy hermano de Perla, me invitó para ayudarles aquí a dirigir el programa. Y pues de paso yo voy a salir de algunas dudas que tengo con el podcast porque pues yo veo a mi hermana siempre bien intensa aquí, ¿no? Entonces, a ver qué onda. Pero pues comenzamos con este proceso de este primer aniversario. ¿Quién me quiere hablar un poquito de cuántos capítulos han hecho y cómo le han hecho? Tenemos 21 capítulos al día de hoy. Bueno, tenemos 2 temporadas. La primera temporada fueron como unas pequeñas presentaciones, son 7 capítulos, donde todas las que hemos formado parte de Autismo en Tribu durante este año nos presentamos, platicamos un poquito de nuestras historias, de las historias del diagnóstico de nuestros hijos. Y en la segunda temporada ya nos abogamos más a temas como muy específicos, siempre desde nuestra perspectiva, y tuvimos la fortuna de contar con algunos invitados autistas que nos hablaron de autismo en primera persona. Entonces es más o menos lo que tenemos hasta ahorita. Bien. ¿Y cómo nació este proyecto? O sea, ¿cómo fue que de repente llegó el grupo de mamás? ¿Cómo nace? ¿Quién empieza ahí? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue esta situación? Justo yo quería contarles eso. La verdad es que nosotros tenemos pues ya varios ratos de conocernos. Nos conocimos en un grupo de apoyo, nos veíamos muy seguido y nos veíamos muy seguido. Y pues era como tanto lo que nos veíamos, o sea, como mucho, y platicábamos y siempre nos desahogábamos y decíamos, es que a mí esto me pasa y a mí también. Y entonces como que todas nos dábamos consejos entre nosotras y de pronto surgió la idea como de, estaría bien padre compartir esto porque si entre nosotros nos sentimos muy identificadas, estamos seguros que allá afuera, o sea, también hay gente que está sintiendo identificada y por lo que hemos escuchado, es que al inicio es un camino como muy solitario. Es justo que quisimos como crear este espacio para que no fuera algo como, pues eso, como solitario, como pesado, como que la pasaran mal. Entonces, justo la idea fue como empezar a compartir nuestras experiencias y justo como dijiste al inicio, es un podcast de mamás para otras familias, ¿no? O sea, sí tenemos personas autistas que hablan en primera persona, pero la realidad es que nosotros como mamás compartimos como nuestras experiencias, lo que hemos vivido, damos como nuestros mejores tips y pues así fue como surgió. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido hasta ahorita el desempeño? O sea, desde que iniciaron el podcast y a este momento ¿cuántos seguidores han tenido? ¿Qué ha ocurrido con su podcast? ¿Cuál ha sido el capítulo con más vistas o el que más entendimiento ha tenido? ¿Cómo ha sido también eso? Pues la verdad hemos crecido poquito a poquito, o sea, no tenemos muchos seguidores, vamos a llegar a 2,000 seguidores en Instagram. En Spotify, la que debe tener el dato más certero es Perla, no sé bien Son cuánto. como 600 ahorita, un poquito arriba de 600. Y Sí, en hemos YouTube crecido. 410, perdón. Pero fíjate qué importante porque aquí uno no va a pensar en viralidad, uno va a pensar en cuántas personas están sintiendo esa identidad y viéndolo desde ese punto de vista. Oye, tienes a 600 personas, tienes a 2000 personas en Instagram que se identifican y quieren seguirlas de algún modo y tienes 600 en YouTube, dijiste. 410 en YouTube, un poquito más de 600 en Spotify y en TikTok más de 13,000. O sea, tienen a bastantes personas, ya no son, ya son más de 100, pues ya tienen a cientos de personas que están escuchando o que están escuchando estos consejos que de algún modo pues les están ayudando. ¿Con quién más lo hablas? Creo que lo que están haciendo es bien importante y es un escape para otras personas que, hey, pues para dónde volteo ante estas situaciones, ¿no? El tema es ahora cómo le haces saber a otras personas que necesitan o les gustaría estar escuchando el podcast que se enteren, porque también han de estar, o sea, han de estar, pues en su día a día, ¿no? Como sin saber que existen. ¿Han pensado ustedes en alguna otra estrategia para que su podcast llegue a más audiencia? Pues creo que una de las estrategias fue hacer como shorts en YouTube y clips en TikTok, ¿no? Que eso es lo que más ha pegado. En TikTok
De repente hubo un video que se hizo viral. Digo, viral para nosotros es que tuvo más de 500,000 vistas, ¿no? Y ahí fue que se fue TikTok para arriba, no sé, de tener 100 seguidores así en un día, 5,000, 6,000, 7,000 y así, hasta ahorita son un poquito más de 13,000. Y creo que eso sí ha funcionado un poco para que de ahí se vayan a YouTube a ver los capítulos. Y ahora con este proceso, digo, ya viene, qué padre, ya cumplieron un año. Ustedes ya tienen un podcast, esto es lo que hacen, son Autismo en Tribu. ¿Han pensado en hacer algo más o se van a quedar únicamente con el tema de podcast, comentando estas perspectivas y estos procesos que ustedes traen? Justo como mencionabas, hemos llegado a muchas familias, a mucha gente, y a partir de eso empezamos a recibir muchos mensajes de gente que se sentía identificada, de gente que quería formar parte. Eh, entonces estuvimos pensando justo cómo integrar a las personas que querían formar parte del proyecto, porque de por sí es un poco complicado, ¿no? Coordinarnos entre nosotras que nos conocemos bien, que somos amigas. Entonces, integrar a otras personas que no conocemos era muy difícil. Entonces decidimos crear un pequeño grupo de apoyo que tiene más o menos unos 6 meses que inició, y hemos estado creciendo ese grupo. Y está muy padre porque ha llegado gente que justo el día que recibió el diagnóstico se integró a las sesiones. Tenemos sesiones mensuales vía Zoom, entonces está muy padre porque cualquier persona, no importa dónde esté, se puede integrar, nos puede contar sus experiencias, entre todas nos damos tips. Tenemos un grupo de WhatsApp, donde ahí también, pues día a día nos vamos escribiendo, nos vamos preguntando dudas, nos vamos dando algunos consejos. Entonces ha crecido mucho como esta comunidad que hemos hecho, esta tribu que hemos hecho de poquito en poquito. Y para poder entrar a este grupo de WhatsApp o este grupo de apoyo, ¿qué tiene que pasar? O sea, vamos a suponer que yo soy mamá y hoy me enteré de que pues mi hijo es autista y necesito apoyo y ya escuché uno de sus podcasts. ¿A dónde voy? ¿Con quién? ¿A quién volteo a ver? ¿Con quién me puedo apoyar? La mayoría de las mamás han entrado como por recomendación, o sea, las que ya están adentro nos escriben, oye, hoy conocí a una mamita en la terapia y está muy sola y yo le platiqué del grupo, la pueden agregar y ahí entran. O a veces escriben a la página de Instagram y nos mandan un mensajito como que se quieren saber consejos o quieren platicar o quieren sentirse acompañadas en este proceso y entonces las invitamos a formar parte y las agregamos al grupo. O sea, no hay como una forma nada más de pertenecer. O sea, la mayoría han llegado así como por recomendación de otra mamá que ya está dentro. Ok, entonces también es cuestión de que si estás interesado en ir, te mando un mensajito y pues ven, te invitamos. Ningún Sí. problema, qué padre. Órale, está padre. Oigan, y respecto al podcast, ¿qué temas son los que han abordado y cuáles son los que consideran ustedes son los más relevantes o de mayor interés para la audiencia que tienen? Pues depende como cada quien, ¿no? Porque hay unos que, por ejemplo, tocamos un capítulo que hablábamos de alergias alimentarias y hay personas que se identifican mucho con eso. Hay otros de crisis, ¿no? O sea, depende como qué, qué dificultades tenga el hijo de X persona en el autismo, es el capítulo que a lo mejor a ti te interesa o te llega o te identificas con él, porque sabemos que el autismo pues es diferente en todas las personas. Entonces, pero sí hemos tocado como muchos temas. Por ejemplo, hubo uno que fue de mamás, ¿no? Fue la culpa que manejábamos nosotras como mamás, no era tanto del autismo, sino era más hacia nosotras. El de las alergias, el de ser mamá y trabajar, o sea, al mismo tiempo, como hacerte cargo de un hijo con alguna necesidad y aparte en el camino seguir trabajando en casa y afuera. No sé, ayúdenme, como qué más capítulos hemos grabado. También, por ejemplo, los de la escolarización, creo que es un tema Ujú. que como a más nos da como mucho pánico al inicio, como, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y la verdad es que creo que la ventaja de que seamos pues varias es que pues cada quien vivió como una experiencia diferente y cada quien tiene retos diferentes y tiene posibilidades diferentes y eso hace que como que se enriquezca pues los podcasts, ¿no? Los temas. Entonces el tema de la escolarización, como es un tema bastante amplio, decidimos hacer 3 capítulos sobre eso. Entonces, justo como para que vean todas las posibilidades que existen en la escolarización,
Y también creo que ese, o sea, como que gustó mucho porque como que sí nos metimos como muy a fondo en ese tema. Creo que también los de autismo en primera persona, creo que también han gustado mucho porque justo de pronto como mamás de niños pequeños, como que buscamos mucha información y buscamos mucho justo como de niños pequeños, ¿no? O sea, como justo una etapa en la que estamos viviendo. Pero de pronto escuchar a personas adultas autistas, o sea, como su camino y todo esto, a menos a mí, como mamá, como que me da mucha tranquilidad o me da mucha esperanza. Y justo creo que eso es lo que pasa con las demás mamás, como que dice: "Guau, me encantó escuchar esta experiencia o esta anécdota o cómo han llevado", ¿no? Porque de pronto justo, pues sí, nos enfocamos en esa parte de la vida que estamos viviendo con nuestros pequeños, pero ¿qué va a pasar adelante, no? ¿Qué va a pasar en un futuro? Entonces, creo que también ha sido de los capítulos que han gustado, y ahí la verdad es que, pues, bastantes, ¿no? Tenemos uno como de mujeres, tenemos, este, gente que recibió su diagnóstico ya de adulto, ¿no? Entonces, cómo se dieron cuenta, todo esto. Entonces, creo que también esos han sido como muy padres. Primeras señales, vemos como ya tengo el diagnóstico, ahora qué hago, es tipo de terapias, terapia en casa. La primera temporada, como te decíamos, fue presentaciones, fue como la historia de cada quien, cómo nos dimos cuenta cada una de nosotras del autismo de nuestros hijos. Sí, hay varios temas interesantes. Y para esto, esta segunda temporada, bueno, realmente es que yo no sé si lo dividen ya en primera y segunda temporada o simplemente lo dividen en episodios y, tú dale, ¿no? Pero en ese sentido yo recuerdo que los primeros que yo vi eran eso, ¿no? Las presentaciones de ustedes y lo que estaban viviendo. Y luego como que se fue a experiencias propias que estaban teniendo en su día a día, ¿no? Eh, qué sigue de aquí en adelante? Ya pasó un año, ya entendieron qué es hacer el podcast, ya entendieron, ya ustedes más o menos se ponen de acuerdo. Digo, la ventaja desde mi punto de vista es que ustedes no ocupan un guión, ustedes hablan desde la experiencia, entonces está bien interesante y bien padre eso. Pero no hay un guión, pero creo que sí ustedes se ponen de acuerdo con temas. ¿Cómo le hacen y qué va a hacer de aquí en adelante? Ah, pues ahorita el plan es traer pues invitar a muchas personas autistas. Creemos que es muy importante que tanto las familias de niños autistas como la sociedad en general los escuchen, que sepan realmente cómo es el autismo, porque cuando recibimos el diagnóstico, a veces no lo hacemos de una manera muy amable. O sea, a veces hemos recibido diagnósticos en el que te dicen tu hijo no va a hacer esto, no va a hablar, nunca te va a decir mamá. Entonces, son diagnósticos que se reciben de una manera muy fuerte y muy cruda y que sabemos hoy día que no es la realidad. Entonces, creo que escuchar personas adultas, jóvenes autistas, que vengan y te digan, yo soy autista y no es cierto, yo tengo estas habilidades, puedo hacer estas cosas que a ti te dijeron que tu hijo no podía hacer, creo que es muy importante, es muy esperanzador, como dice Ana, y ese es uno de los principales planes que tenemos ahorita. También traer especialistas en varios temas, porque también nos hemos dado cuenta que la gente desconoce mucho o desconoce de terapias, desconoce pues, de mucha información. Por ejemplo, de los capítulos anteriores, a mí mi favorito es el de comunicación, porque en su momento me dijeron, tu hija no va a hablar, y es yo creo que uno de los miedos más grandes como mamás que tenemos, cómo me voy a comunicar con mi hijo. Y hoy día sabemos que a lo mejor si no hay lenguaje verbal, no es lo primordial, no es lo más importante, mientras que haya una comunicación, un método de comunicación. Entonces, ese es como los planes que vienen ahorita a traer autistas, adultos y jóvenes que nos hablen de sus experiencias y traer especialistas que nos informen más sobre cómo llevar o cómo ayudar a nuestros hijos, qué herramientas darles. Órale, padrísimo. Suena a que va a estar muy sazonada esta segunda temporada y que va a tener mucho que aportar. O sea, no estoy diciendo que la primera temporada no lo hizo, al contrario. O sea, qué padre entender cómo nace la historia y cómo pasa. Y qué chistoso, no chistoso, qué interesante más bien el cómo como que se está profesionalizando ya lo que están haciendo a otro grado. Pero a mí personalmente no me gustaría dejar de escuchar sus historias. Es decir, como audiencia, qué padre entender todo esto que viene en la segunda temporada,
pero me imagino que van a seguir metiendo ahí de repente sus anécdotas, ¿no? Sí, Sí, porque justo, al final, perdón, la finalidad de esto es seguir acompañando a otras mamás. O sea, siempre, siempre, siempre la finalidad del podcast va a ser acompañar a familias y a mamás que se sientan solas y que estén perdidas como en este camino de decir, ¿qué hago? ¿A qué terapia voy? ¿Cómo me voy a comunicar con mi hijo? O sea, nos escriben, pero ¿cómo le hiciste con la tablet? ¿Pero qué tipo de terapia fuiste? Pero que lo que sea, la duda que tengan, eso es como lo que nosotros buscábamos siempre, ayudar a otra mamá. Con que llegáramos a una familia y le cambiáramos la vida, íbamos a darnos por bien servidas. Y creo que lo hemos hecho ya con varias. Sí, y Perdón, Anita. lo más importante es que todo esto desde el paradigma, desde la neurodiversidad, ¿no? Que eso es bien importante. ¿Qué es la neurodiversidad? ¿O a qué te refieres? No has escuchado nuestros episodios. Desde el paradigma de la neurodiversidad, desde el paradigma eh, de que hay diferentes tipos de mentes y que hay que respetarlos. Simplemente es eso, ¿no? Está la neurodiversidad y está la neurodivergencia. Entonces, al final de cuentas, todos somos diferentes y hay que respetar la forma de ser de cada quien. En nuestro caso, con nuestros hijos autistas, pues hay que respetar sus diferencias y aceptarlos tal cual como son y sí llevarlos a terapia y a lo que se les recomiende el psicólogo o el neurólogo, pero siempre en base al respeto a su forma de ser y pues abrazando sus diferencias, ¿no? Y aceptándolo. ¿Qué tanto ustedes han cambiado su manera de pensar y su manera de ser una vez teniendo el hijo autista desde la perspectiva que, por ejemplo, se habla mucho del tema de respetar la neurodiversidad, ¿no? Pero previo a eso, vamos a llamarle previo a la neurodiversidad, pues el respeto siempre ha estado. O sea, no es como que no respetabas a alguien antes, pero de algún modo, la forma de ser y la manera en que fuimos educados, muchos de nosotros como que llevaban a, pues, hacer carrilla de un tema, de otro por acá y así. ¿Qué tanto ha cambiado el hecho de que, oye, la situación ahora la tengo yo así en mis manos? ¿Qué tanto me he dado cuenta de que sí la regaba antes, no la regaba antes, con mi manera de pensar, con mi manera de ser, con mi manera de insultar? ¿Qué tanto les ha revuelto este tema a ustedes en esa forma de pensar o de ser? pues creo que un Oh, montón, porque para empezar nos volvimos, o sea, antes de que existiera el podcast y todo esto, desde que llegó el autismo, y eso lo hemos platicado entre todas, eh, la empatía, o sea, como que nos cambió la vida, ¿no? O sea, como que nos volvimos súper empáticas y nos volvimos como, sí, como, o sea, como que entendemos mucho más el tema de la neurodiversidad, la neurodivergencia, cualquier discapacidad, como que ahora somos como mucho más empáticas, ¿no? Y también a partir, o sea, creo que el tema de la información también como que avanza muy rápido, no es lo mismo la información que teníamos cuando nos dieron el diagnóstico, ahora que no sé, han pasado 2, 3, 4 años, tal vez más, ¿no? Creo que también nos hemos ido como actualizando, también creo que es algo que se ve en los capítulos, no es lo mismo tal vez cómo hablamos en los primeros capítulos, ¿no? De nuestros hijos o cómo pensamos, o sea, desde que recibimos el diagnóstico dijimos, híjole, mi hijo nunca va a hacer nada, ¿no? Que fue como el primer pensamiento, ahora que tal vez ya es como de, no, mi hijo, por ejemplo, el tema, lo que decía Caro, creo que al inicio como que nos enfocamos en, quiero que mi hijo hable, quiero que mi hijo hable, quiero que mi hijo hable, y ya después nos damos cuenta que existen maneras de comunicar, que no la única es hablar. Entonces ahí como que vamos teniendo como mucho más empatía y mucho más respeto en, pues sí, en respetar cómo son nuestros hijos y solo adaptarnos a ellos, no tratar como de adaptarlos a ellos, a nosotros, ¿no? O sea, creo que eh, nos ha funcionado también, como te decía, irnos como informando más, justo por eso también nos parece interesante escuchar a los adultos autistas para hacerlos como desde el respeto. Sí son nuestros hijos y los queremos apoyar y todo, pero hacerlo desde el respeto y dar las herramientas para que ellos pues puedan hacer como lo mejor que ellos puedan hacer, pero respetando como sus procesos, su tiempo, todo eso. Pero sí creo que hemos cambiado mucho desde que recibimos el diagnóstico, ya con el podcast, porque también cuando hacemos los grupos de apoyo, escuchamos historias súper diferentes. O sea, es impresionante todas las historias que hay, no solo en el tema de los niños y del diagnóstico, sino en las familias. Entonces ahí también uno se da cuenta como de, híjole, yo pensé que le estaba pasando como mal o que, o que era muy difícil para mí el camino y de pronto escuchamos historias
Y entonces también nos volvemos empáticas, no solo con los pequeños, sino con las familias, con las mamás. Nada, creo que ha sido como un camino bastante interesante eh, para todas, no solo acompañando a nuestros hijos, sino acompañando también a otras familias. Yo sí te quiero contestar que soy otra mamá totalmente diferente después de saber las necesidades de mi hijo. Como bien dijiste, o sea, la educación de la que venimos nos hacía tener otro tipo de crianza. Y está mal, porque no porque tu hijo sea autista, entonces ahora lo vas a respetar, pero entiendes o actúas de formas diferentes en ciertas cosas. O sea, antes de que yo tuviera el diagnóstico, yo sí era muy, te estoy hablando, veme a la cara, ¿no? O sea, yo lo forzaba a hacer esas cosas porque tú crees que el niño no te está haciendo caso. Y entonces te dicen que al niño le cuesta trabajo verte a la cara y aparte de que entra la culpa terrible, ahora entiendes. Y entonces ya es como, ok, escúchame. O sea, ya no lo hago que me vea, ¿no? Pero quiero que estés atento y me estés poniendo atención. Aunque estés viendo al techo o al suelo o lo que tú quieras, quiero que me escuches. O no sé, un día que le dio una crisis porque me metí por otra calle. Si yo no tuviera el diagnóstico, yo hubiera dicho, cálmate, ¿por qué haces berrinche? Y lo hubiera regañado y a lo mejor en otros tiempos lo hubieras hasta nalgueado, ¿no? O mi papá dice, es que cómo hacía berrinche porque le serviste en un vaso de un color diferente. O sea, en mis tiempos le hubiera ido como en feria al niño, ¿no? Pero entonces ahora yo sé que él tiene ciertas rutinas y toma agua en cierto vaso y entiendo que si le doy en un plato diferente o en un vaso diferente y él tiene una crisis, no lo voy a regañar como, no exageres, eso no importa. Yo sé que para él importa. Y en eso cambió. O sea, el hecho de que estemos informadas, sabes que no es un berrinche, no es que el niño es un payaso o está consentido, no, es que a él le cuesta mucho trabajo que yo le dé de comer en un plato diferente, ¿no? Entonces sí, creo que somos otras mamás, bueno, al menos yo hablo por mí, creo que mi crianza sería totalmente otra y sería una mamá diferente si no tuviera un diagnóstico de autismo. Y hablo de muchas cosas. Ahorita te di 3 ejemplos, no le anticiparía todo, no le diría, oye, en una semana vamos a ir de vacaciones y vamos a quedarnos en tal casa y va a ir tal persona, porque ya sé que si yo le anticipo todo, el día que llegue a pasar esto, él ya va a saludar a las personas, va a saber quién está, porque lo tiene en su mente. Pero si no lo anticipo, le va a costar mucho trabajo. Pero eso lo aprendí todo este año, porque yo pues no lo sabía y entonces a lo mejor sin saberlo no le anticipas y el niño se porta terrible y la pasa súper mal el fin de semana y entonces te dicen, ay, qué mal educado está tu hijo, porque también nadie entiende, pues, que tienen ese tipo de dificultades. ¿Consideran ustedes que, por ejemplo, si ustedes porque tienen a sus hijos con diferentes necesidades, se pusieron a investigar y han leído un chorro y han implementado estrategias y técnicas de educación en casa y llevar las cosas en su casa de cierto modo, ¿no? ¿Ustedes consideran que de no haber salido su hijo con ningún diagnóstico, que hubieran sido, ¿cómo se llama cuando eres Moogle, que no eres neurodivergente? Neurotípico. 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 Cuando eres neurotípico, ¿ustedes consideran que hubieran hecho el mismo esfuerzo por informarse en temas de educación y prácticas y estrategias para implementar en casa o llevar con sus hijos? Desgraciadamente yo creo que no. O sea, Yo yo sí. creo que Perla es muy diferente a nosotros, por eso la amamos. Pero, o sea, la realidad es que, por ejemplo, al menos en mi caso, yo vivía una vida muy a prisa y a partir del diagnóstico aprendí a vivir más lento. Aprendí a, eh, también me importaba mucho lo que dijeran las personas, lo que dijera la sociedad. Yo quería que la niña siempre estuviera bien peinada, bien vestida, nada sucia. Y a partir del diagnóstico aprendí a que eso no importa, ¿no? Que puede ir greñuda si su tema sensorial no le permite ir peinada o le molesta ir peinada, que se puede ensuciar y que está bien. Entonces aprendí a vivir de otra manera y yo creo que si el diagnóstico no hubiera llegado a nuestras vidas, yo no hubiera aprendido a vivir más despacio. Por dos. Qué irónico y qué bonito, ¿no? O sea, gracias al autismo, hoy ustedes son mejores mamás, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin duda. Totalmente. Y con mejores no me refiero, a ver, digo mejores porque no tengo la palabra exacta para expresar lo que quiero decir, porque no estoy diciendo que la mamá que no tiene un hijo autista y que no se informa no es buena o algo por el estilo. Hago referencia a que hoy son unas mamás más informadas, más relajadas,
que le pones más atención al niño que a lo que hace el niño en general y lo que va a pensar las demás gente, ¿no? Entonces, qué padre, que digo, qué irónico, qué bonito y qué padre, es como que, ay, qué chido, o sea, hoy son una distinta versión de ustedes que le da más al niño que antes, y a mí sí me parece bien padre, viéndolo desde el aprendizaje, ¿no? De las experiencias que han tenido ustedes. Ok, ¿tienen algún otro comentario que quieran agregar para las personas que nos están escuchando? También comentarles que, o sea, el proyecto empezó como un podcast, de ahí se fue a Instagram y en Instagram también empezamos a hacer lives con especialistas, que era como un seguimiento al capítulo que sacábamos esa semana. Entonces, creo que también esa información está bien padre porque tenemos, no sé, tenemos una psicóloga cuando fue el tema de la culpa, tenemos neurólogos, tenemos especialistas en comunicación, o sea, también ahí hay como bastante información súper buena con especialistas que pueden revisar. Ya de ahí, como les decíamos, se fue al grupo de apoyo. También, por ejemplo, creo que otra cosa que me gusta mucho del podcast es que, aparte de que sí tomamos como temas específicos, hay como algunos podcasts, como una sección especial que se llama Chismecito en Tribu, que ahí es como que nos juntamos como para actualizarnos de, ¿y cómo va tu hijo? ¿Y cómo lo has hecho? Y antes me pasaba esto y ahora vamos así. Entonces, creo que eso también enriquece el podcast porque a pesar de que, pues, somos las mismas mamás, digo, nos vamos rotando, ¿no? Pero a pesar de que somos nosotras, siempre va a haber algo nuevo que contar o algo diferente o una situación por superar o algo ya superado. Entonces, o sea, como que siempre hay como un tema que contar, siempre hay experiencias nuevas, siempre hay retos nuevos. Entonces, creo que eso también enriquece los podcasts, porque digo, yo sé que, o sea, en cuanto nos vayamos, bueno, nuestros hijos vayan creciendo, pues vamos a tener retos nuevos y temas diferentes que tomar en el podcast, pero también, no solo tomamos temas como muy específicos, ¿no? Sí los tomamos, pero también el Chismecito en Tribu creo que está padre porque así como que nos actualizamos y también es un formato como menos formal, es como una plática entre nosotras, como contamos lo más padre que hemos vivido, lo no tan padre que hemos vivido y así, o sea, como que nos desahogamos públicamente y así también la gente como que se siente identificada, o sea, siento que como hay muchas cosas como por escuchar, por compartir y algo que me gusta mucho, como decía, Ale, es que también el podcast ha crecido como de boca en boca. Y eso está bien padre, porque lejos de que seamos súper virales o tengamos miles de seguidores, creo que lo más importante y creo que lo que habla bien de algo, de algún proyecto, es que sea como de boca en boca, que sea como de, oye, me encantó, lo escuché, me sentí súper identificada, mira, escúchalo. ¿No? Y creo que eso está bien padre, o sea, nos hemos topado que mamás traen otras mamás que conocen en las terapias. Y entonces dicen, ah, mira, es que tal persona me recomendó el podcast porque en tal terapia la conocí. Y así creo que ha ido creciendo pues la tribu y ya hasta ahorita que es como el grupo de apoyo. Y pues nada, la verdad es que si no, también por ejemplo, me parece muy chistoso que hay gente que está en el grupo de apoyo, que de pronto se unió al grupo de apoyo, pero no sabía que existía un podcast, ¿no? También eso está chistoso porque es como un ente muy chistoso el podcast que ha tenido como varias etapas y entonces ahora es como de, ok, ya están aquí, escuchen nuestro podcast. Porque les digo, ha pasado como por muchas etapas el podcast, bueno, el proyecto en general, ya no solo es un podcast. Y creo que eso también está padre y lo enriquece y no es nada más, pues, vengan y escúchenos y ya, sino como que hay muchas maneras de tener información. Creo que eso está padre. Sí, creo que han creado una comunidad muy sana. Más allá que una audiencia, ustedes están creando una comunidad bien padre. ¿Tienen algún nombre para la comunidad? ¿Son mamautismas? No sé, Somos ¿tendrán autismo algún en nombre? tribu. Ya Autismo ves que tribu. son autismo en tribu, pero ya ves que Jordi Rosado y Marty Gareda tienen un podcast que se llama De Todo Ah, Mucho sí. y sus fans se llaman muchólogos. Entonces, No, ¿ustedes son qué? ¿Tribúlogas? ¿No tienen algún nombre ahí diseñado todavía? no, todavía no. Digo, está padre, es como que, ay, hey, ¿cómo estás, Perla? Yo soy tribúloga, soy mamaloga, no sé, ¿no? Deja que seamos famosas como Claro. Jordi Rosado y Marta Gareda y vamos a inventar algo seguramente. Nuestros fans lo van a inventar por nosotras. Oye, ¿sabes qué quería decir ahorita que habló Ana? Que algo que me parece súper padre, que en todo este año, bueno, en todo este proceso
ha habido como muchos retos cumplidos, como muchas cosas que hemos superado en el transcurso. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé, ahorita te puedo decir, mi hijo dejó el pañal, ¿no? O sea, como ciertas cosas que hemos logrado, niños que no decían una sola palabra y ahora dicen 10, ¿no? Que para nosotros es wow. O Meli, que aprendió a comunicarse con su tableta. Increíble. O unos que aprendieron a nadar. O sea, ciertas habilidades que cuando empezamos no tenían. Y en todo este proceso, después platicándolo, o en el chismecito, o decir, ya no tiene estas crisis, o lo que sea que nos esté pasando a cada quien, está como padre ver ese crecimiento que hemos tenido durante todo este año y compartirlo entre nosotras, ya sea en el podcast, en el grupo de WhatsApp, en el donde sea, es como padre ver crecer a la mamá, ver crecer al niño, ver los avances, ver la evolución, ver que ahora está más informada que cuando entró, no sé, todo eso me parece maravilloso. Oigan, voy a poner un poquito de contexto para hacer la pregunta que voy a hacer, ¿ok? Eh, Actualmente tengo un podcast que se llama el Podcast Oculto, donde nos dedicamos a contar historias de terror, miedo, crimen real y ese tipo de cosas. Con esto en mente, ¿les ha pasado a ustedes con sus hijos que les pase un fenómeno ahí medio paranormal o medio raro ahí en casa, de que de repente los niños están viendo cosas que no deberían de ver o algo así, en el aspecto de ahí no hay nada, mi niño, ¿no? Yo creo que a todos. Los hijos de ellas que se reían en la noche y creían que había fantasmas, Ana, Sí, tú. o sea, uno de los rasgos autistas es, no les pasa a todos, claramente. Puede haber niños que de repente están sentados viendo a la nada y se empiezan a reír. Entonces, sí, en algún momento, a lo mejor antes de tener un diagnóstico, o a lo mejor antes de entender el porqué de la risa, que aparentemente sin sentido, dices, pues, ¿qué está haciendo? ¿O qué hay ahí? O sea, sí pasa, y sí, yo creo que sí nos ha pasado más de una, pero ya después descubrimos el porqué, o creemos haber descubierto el porqué, entonces ya no nos Ya asusta. sabemos que no es paranormal. No es paranormal, no, está bien. Yo creo que es algo bien relevante a mi perspectiva, porque imagínate qué alteraciones emocionales también te causa una sensación que crees que es paranormal y que a lo mejor sí es parte del autismo y del diagnóstico y que sí está intentando decir algo y que no le entiendes pero tus mismos paradigmas de antes pues te hacen creer cosas que pues que sí son paranormales pero que no son. Entonces, ¿qué tanto? O sea, claro que es relevante, creo que es bien importante, pero qué padre que este es el espacio a donde vienes a como que a platicarlo, a comentarlo, te ríes un rato, pues ahí no estamos viviendo contigo, ¿verdad? Como para sacarnos el susto nosotros, pero qué padre que aquí al menos tienes el desahogo de decirles, oigan, me están pasando esto, este, no sé qué es, ustedes qué me recomiendan, qué sugieren, han escuchado algo por el estilo, ¿no? Respecto al chismecito en tribu, me queda la duda, ¿es un podcast aparte o es como que episodios dentro de Autismo en Tribu? Es un episodio dentro de Autismo en Tribu, simplemente a diferencia de los otros capítulos o de los otros episodios, no tiene un tema específico. Hablamos Ya. de lo que nos pasó en la semana, de lo que nos pasó en el mes, cosas padres, cosas malas, o bueno, no malas, pero Sí, que también malas. casi nos tiramos a llorar porque nuestro hijo hizo algo o así. O a Caro le dio un ataque de ansiedad en la calle un día y ella llorando y nosotras riéndonos a la hora de que no lo contaba. Exacto. Ah, ah, algo muy importante que está ocurriendo, pues, desde que ya hay internet, es que precisamente las personas se pueden comunicar desde diferentes lugares. Ana Carolina López están en el centro del país, allá entre Ciudad de México y el Estado de México. Perla está acá en Sonora. Pero otros miembros también han estado en diferentes lugares. Tengo entendido que en Guadalajara, ¿no? Y desconozco otros lugares, pero sé que en otros lugares. Dicho esto, cuando ustedes se encontraron a través de un foro de Facebook. ¿Cómo fue que ustedes se dieron con ustedes mismas? Por el grupo Ya. de apoyo que te contaban al principio, entramos a una página, no sé cada quien cómo haya dado con esa página, pero existía un grupo de apoyo para personas como dentro del mundo, bueno, con hijos autistas, y ahí nos conocimos todas. Ah, Y ya entonces, siendo amigas, habiendo hecho un grupo de amigas, se nos ocurrió la idea de hacer el podcast y compartir como estas experiencias. ya, encontraron afinidad entre ustedes ahí. Vale, Exacto. qué padre. ¿Cuántas eran al inicio? O sea, cuando ustedes arrancaron este proyecto, ¿cuántas eran? Y cómo va? Éramos 13.
Y como la canción de los perritos, vamos quedando menos cada vez, pero aquí seguimos, al pie del cañón. ¿Qué consideran que ha sido el tema central como para decir, hey, ya no puedo participar en el proyecto o ya no puedo continuar con ustedes? Yo siento que son muchos factores. Siento que en este año que ha pasado, han pasado muchas cosas. Una de ellas, pues, es la diferente personalidad de cada quien, ¿no? A veces tantas opiniones, pues, es difícil ponerse de acuerdo. La otra creo que es la falta de tiempo, que pues tenemos muchas cosas que hacer y a veces se nos complica este ponernos de acuerdo simplemente para grabar, ya no para vernos, simplemente para grabar. A veces es muy complicado ponernos de acuerdo. Pero bueno, creo que esas dos razones son las principales. Creo que cuando empezamos todas teníamos mucho tiempo porque estaba todavía un poco la pandemia de COVID y entonces teníamos todas tiempo en casa. Y con el tiempo fueron regresando cada quien a sus actividades y a su vida normal y a su trabajo. Ya no había home office, ya estaban en la oficina y eso fue complicando también para muchas de nosotras el poder tener la disposición, la disponibilidad como todo el tiempo, ¿no? Entonces también algunas quieren estar, porque sí lo han dicho, es que sí me encantaría, pero no me da la vida. O sea, llego de trabajar y tengo que atender a mi hijo y tengo que cenar, el marido, lo que sea, y ya no puedo, estoy muy cansada y me tengo que, o sea, sorry, me encantaría, pero bye. Mm. Entonces, sí, no todo es por falta de ganas, a veces pues no se puede. Sí, por ejemplo, ahorita pues son las 10 de la noche aquí en Guaymas, allá en México son las 11 de la noche, que es por lo regular a la hora que podemos grabar, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo para poder grabar todas. Que podemos coincidir porque hay quienes trabajan, hay quienes tienen actividades en el día, terapias y demás. Y a veces es justo muy difícil coordinar horarios. Oigan, por ejemplo, es muy común ahorita que se dé que, por ejemplo, podcast Conversaciones de Monterrey o podcast Paranormal allá en el centro o sur del país, o incluso en Ciudad de México, podcast como el de las morras malditas o cosas por el estilo, eh, tienden a crear como el podcast como una sesión en vivo en un foro e invitan a las personas para que vayan a tener audiencia en vivo mientras graban el podcast. ¿Han considerado ustedes hacer algo por el estilo en un momento determinado? Hemos buscado como a lo mejor cambiarle un poquito el formato, tener invitados y hacerlo un poquito más como lo que tú tienes, de frente a frente, el invitado con el host para que sea como un vínculo a lo mejor más cercano. Sí es un poco complicado justo porque estamos en diferentes lugares. La mayoría de las que quedamos sí estamos en Ciudad de México, pero aún así, pues la ciudad es muy caótica, entonces vernos a veces implica movernos 2 horas o ricacho, ida y otras 2 horas de regreso, entonces sí es muy complicado, pero digo, sí estaría muy padre juntarnos porque el simple hecho de vernos es como algo diferente para nosotros. Es que, Creo, ¿sabes? perdón, creo que lo que se refiere Sixto es que si no tenemos la idea de grabar como lo hicimos, bueno, como lo hicieron ustedes hace que 2 días que estuvieron de invitadas Mm, en la aplicación esta de Peanut, que era un podcast abierto, ¿no? sí, No sé como si se interactuar graba, en vivo, como, ajá, ajá. no sé si eso se graba, pero realmente ahorita no lo tenemos pensado, sin embargo creo que estuvo muy padre, ¿no? Eso te iba a decir, no lo hemos pensado, no lo hemos hecho, pero a mí me gustó mucho esa dinámica, ¿eh? O sea, sí estuvo bastante padre como estar interactuando en vivo con las mamás, estuvo padre. Sí, y es a lo que voy precisamente, porque yo creo que si tú escuchas, voy a suponerlo, yo desde la perspectiva de papá, porque mamá no soy, ¿no? Pero papá. Y ahí me invitan, Sixto, ven al Congreso de Autismo en Tribu. Me pusiste la palabra congreso y ya me perdiste, pues, ¿no? A mí. ¿Por qué? Porque yo me quedo con la idea de los congresos universitarios y que es ir y que realmente vas por la fiesta, no por la información y como que me pierdes, pues siento que no es un congreso real, o sea, no es. Pero, pero a mí, tú me invitas, hey Sixto, van a estar las del podcast de Autismo en Tribu y se van a estar presentando aquí en la universidad y van a tener foro en vivo, preguntas en vivo y van a presentar así su información. Es como que, ¿a poco sí? Sí, me llama la atención. O sea, ya estaría más interesante para mí ir como a verlas, a ver el cotorreo y de qué se trata, a como que el congreso, ¿no? Creo que aún nos falta mucho para eso porque todas aquí somos bien ansiosas Bien penosas, pero estaría y padrísimo, ¿eh? penosas. Gracias por la idea.
Tenemos como 20 ideas ahí guardadas, vamos a poner este en el cajón de todos los... La vamos a Número meter en la 21. lista. No, pero sí está padre, o sea, justo como decía ahorita Perla, hace 2 días estuvimos en esa aplicación que es para mamá y nos invitaron a hablar justo de autismo y sí, sí está padre, es muy diferente la dinámica, el que te puedan preguntar en ese momento las dudas que les van surgiendo, que les puedas dar una retroalimentación al público. Sí está más padre hacerlo en vivo que hacerlo por mensaje, ¿no? O sea, la dinámica está diferente, pues. Claro. Hablando de chismecito en tribu, supongo yo que en el podcast y a través de ustedes, en algunos desacuerdos, pues han tenido experiencias no tan agradables como uno esperaría. ¿Qué me pueden contar un poquito de eso, de lo malo que ha ocurrido de repente con este proceso o todo ha sido bueno? Yo creo que sí ha habido cosas malas. Como te decía ahorita, pues a veces es difícil llegar a un acuerdo entre tantas personas. La verdad que a veces nos tomamos las cosas como muy personal cuando son cosas del proyecto y eso hace pues que no haya una vibra tan padre y que no vaya fluyendo las cosas como uno quiere. Y a mí en lo personal pues sí me ha llegado a desmotivar ese tema. Yo soy la encargada de edición, por así decirlo. No critiquen por favor mis ediciones, no soy profesional, hago lo que puedo, pero pues es algo que lleva mucho tiempo y a veces como que esas cositas a mí sí me han desmotivado. De hecho, teníamos bastante tiempo sin grabar, ahorita apenas nos estamos reactivando porque como que todas hemos necesitado varios espacios durante este año, como que todas nos saturamos y hemos necesitado nuestro espacio. También durante este año pues han salido diagnósticos, entre ellos el mío, que no lo había dicho abiertamente, es la primera vez que lo voy a decir aquí abiertamente. A mí también me diagnosticaron autismo, con trastorno de ansiedad, con alexitimia. Entonces, pues eso me ha ayudado a mí a entenderme un poquito y también a darme mis espacios, porque yo me sobresaturo un poquito y exploto y me dan crisis de ansiedad y ya no quiero saber nada de nadie y así me ha pasado a mí en el podcast. No sé a las demás que nos puedan contar. Ajá, yo creo que a mí lo que luego me conflictúa, más que sea malo o desagradable, me conflictúa mucho a veces. eh, Siento que yo ya estoy en otro momento, o sea, del diagnóstico al día de hoy, yo ya estoy en otro momento, tengo otra información y a veces nos ha pasado que llegan mamás a TikTok, mamás a Instagram a hacer comentarios sobre terapia, sobre tratamientos milagros y creo que para mí, al menos para mí, es como lo que más me conflictúa, el cómo le dices de manera amable que está equivocada, que está mal, que lea, que se informe, ¿no? O sea, porque al final nosotros no queremos decirle a la gente, no, lo que tú sabes está mal, pero también creo que es necesario que las familias informen para poder tener un proceso, que sus hijos tengan un proceso amable con ellos, un proceso respetuoso. Entonces, creo que es a mí personalmente lo que más me conflictúa. Incluso nosotros, ¿no? Nosotros hemos dicho cosas a lo mejor al principio, pues que nos han criticado en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que sí nos han tirado hate. Hay unos clips ahí de los masajes orofaciales que un chorro de profesionales nos han comentado ahí de que no desinformen a la gente. Y bueno, también creo que hemos caído en eso, pero pues vamos aprendiendo, aquí todos vamos evolucionando. Realmente no lo hacemos con esa intención, sí nos hemos equivocado, pero pues siempre tratamos de dar como que la información un poquito actualizada. Nada más que en TikTok vamos un poquito atrasados con los capítulos, pero también por eso mismo es la idea de traer especialistas para que pues que aclaren esos puntos, ¿no? Una cosa es lo que vivimos nosotros y otra cosa es lo que ya pueda decir un especialista actualizado, por así decirlo. Que Sí, ahí también justo. creo, ay, perdón, creo que hay un poquito de lo que pasa también en TikTok es que el clip te pasa, o lo que nosotros subimos al clip es como que lo que más puede llamar la atención, pero no necesariamente es que que te estemos diciendo el masaje orofacial va a hacer que tu hijo hable en 2 días, ¿no? O sea, no, ¿por qué el niño que está recibiendo un masaje orofacial lo está recibiendo? Y hay un comentario en el que se dice, a mi hijo le funcionó porque eso es lo que necesitaba por esta razón, pero no necesariamente es lo que estamos recomendando o de lo que habla todo el capítulo. Entonces también es mucho de lo que nos pasa en TikTok. El corto es tan pequeñito que no viene toda la información y la gente nada más es como hate, hate, hate
y no van a vernos o no van a escucharnos. Entonces, si les ha pasado eso, por favor vayan y escuchen los capítulos completos. Y también siempre lo hemos dicho, no somos especialistas, no somos expertas, somos mamás hablando desde nuestra experiencia. Y esta mamita estaba contando su experiencia con su hijo. A su hijo le funcionó el masaje orofacial. Nunca dijo que por eso el niño habla y ahora es orador. O sea, no. Ese pedacito dice que a ella le funcionó, pero como dice, claro, no escuchas el capítulo completo y entonces se te van a la yugular. ¿Y cómo se te ocurre decir que un autista va a hablar con un masaje? No, no dijo eso la mamá. La mamá dijo que a su hijo en específico esa terapia le funcionó. Y, por Ah, ejemplo, también, a diferencia de la primera temporada, pues, salen los capítulos así, cada quien cuenta su historia, lo que nos pasó. Y en la segunda temporada, que creo que también me parece como padre, ya hay como un disclaimer de no somos especialistas, somos mamás compartiendo, cada una tiene diferentes puntos de vista, cada uno tiene diferente, o sea, creo que está padre también porque de pronto, justo también al ser tantas, nuestras opiniones o nuestras vivencias son diferentes y creo que igual, eso también lo enriquece, ¿no? Que tengamos puntos de vistas diferentes, pero justo como que decimos, o sea, cada quien se hace responsable de lo que va a decir aquí, porque justo son experiencias diferentes y son vivencias diferentes y sus hijos son diferentes y justo, o sea, como sí recalcamos bien que no somos especialistas, que somos mamás contando experiencias y listo, porque sí, para que no piensen que lo que nosotros decimos es lo que, o sea, lo que tienen que hacer o lo que hay que hacer, ¿no? O sea, creo que eso sí lo dejamos claro ya después. Yo quería contestar a la pregunta de Sixto que dijo que de lo malo, a mí me parece que eso, que el hecho de que ya no estemos las 13, pues me parece algo malo, ¿no? Como dice Ana, era algo que enriquecía el podcast, o sea, tener 13 niños autistas diferentes, todos con necesidades diferentes, con características diferentes, hacía que esto tuviera pues de todo, ¿no? Cada quien podía hablar desde su experiencia y a lo mejor mi hijo habla muchísimo, muchísimo, habla demasiado, creo que habla por todos. Y entonces yo a veces digo, ¡ay, me hartas! ¿Qué? Y otra es como, güey, cállate, ¿qué diera yo porque mi hijo hablara, ¿no? ¿Sabes? O sea, el hecho de que ya no seamos tantas, ya pues bajó. Lo malo es que ya no es tan enriquecedor como al principio lo era. Ya no hay tantas experiencias o tanto de dónde agarrar de cada quien. Ay, pues, qué malo que ya no son las 13. Qué bueno que hay menos drama, pero qué malo que no son las 13. Y digo, lo bueno es que yo creo que por lo que ya han construido, encontrar nuevas experiencias desde personas autistas, y también desde mamás, van a seguir saliendo. O sea, no, digo, no creo que se queden sin contenido, amigas, ¿no? Es como que, pues tienen ustedes, sus propias experiencias todos los días en casa. este, Perla ya puede sumar todas las cosas que ha hecho desde niña. O sea, yo les puedo contar varias, ¿no? Pero ya Sí, sabe pero que en se este debe su capítulo no, diagnóstico. por favor. Te van a editar, Sixto. Entonces, digo, vaya, qué buen primer aniversario. Cuántas vivencias, cuántas experiencias. Súper interesante. Amigos que nos están escuchando, les recomiendo irse a ver todos los capítulos como lo voy a hacer yo para sumergirme un poquito más en el mundo de estas mamás. Que yo no sé realmente, qué difícil, ¿no? Porque fíjate la perspectiva desde ser mamá y qué otras perspectivas podrán tener los padres y qué tan distintas podrán ser de ustedes, porque las vivencias van a ser también distintas, ¿no? Entonces, yo desconozco, no sé si se han sumado con ustedes padres autistas o algo por el estilo. El Rafa. Rafa es, Rafa. nuestros Y maridos todos los papás también, pero están Rafa es el que saca la casta. Sí, entonces, siempre. digo, si el que nos está escuchando también aquí es un padre autista y está buscando un grupo de apoyo, pues acérquense también, ¿no? No, al cabo es aquí la intención es apoyar y ayudar. Claro, Entonces, qué padre. yo quería comentar ahorita que dices de los papás, si quieren unirse, claro que son bienvenidos. Llegamos a tener familiares. Un día estuvo la tía de un niño autista que la mamá le costaba darse cuenta que su hijo tenía rasgos y ella se unió a la sesión, se informó, dijo que iba a platicar con la mamá. Espero yo que sí haya sido así. Pero esto es para familias, o sea, no nada más es para mamás, es para las familias que se quieran informar y todos son bienvenidos. Padrísimo. Padrísimo. ¿Me pueden recordar en dónde las pueden encontrar si las buscan en redes sociales?
Estamos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu, en Facebook como Autismo en Tribu Podcast, y nuestros videos los pueden ver y escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast como Autismo en Tribu. Muy bien, pues les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad el día de hoy de ser el anfitrión de este primer aniversario de Podcast Autismo en Tribu, este podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Muchísimas gracias, Ana, Carolina, Ale, Perla, por permitirme estar con ustedes esta noche. Y Algo que no pues, mencionamos es que Sixto también es autista, algo muy así, importante. sí, sí, yo sí Like. tengo poderes. Sí, Yo quiero hacer un brindis, yo quiero hacer un brindis. Oigan, pues salud, ¿no? Salud. Oigan, Salud por el algo primer que queremos aniversario. confesarles, lo que tomamos en nuestros podcasts no es café, ¿eh? Estas chapas no son de maquillaje. Salud. Salud, Salud por el salud, primer salud. año. Ya se Ojalá. escucharon los hielos. Los hielos. Los hielos nos delatan. Ojalá sean padrísimo. muchos años más, ¿no? Y aquí donde me ven, yo me he salido muchas veces del proyecto y luego regreso. Pero tiene que regresar porque es la que edita. Eso es lo padre, o sea, porque todas tenemos personalidades diferentes y también está bien decir lo que sentimos, lo que nos enoja, pero lo bueno es regresar y seguir aquí, tener las ganas de seguirnos nutriendo y acompañando en este camino, porque como siempre hemos dicho, en tribu todo es mejor, o sea, y pasar este camino ya es difícil, pasarlo solas debe ser más complicado. Sí, y lo que Entonces, nos vayan motiva a con seguir, pues son precisamente las personas que nos escuchan, ¿no? Que nos mandan unos mensajes tan bonitos que creo que nunca hemos enseñado ninguno, nunca hemos resumido ninguno, pero de verdad, recibimos mensajes muy, muy bonitos y eso es lo que siempre nos termina motivando, pues, a seguir haciendo estos capítulos. ¿Algo más que deseen agregar, señoritas? Ay, que también nos tengan un poquito de paciencia. Acuérdense que somos mamás. A veces quisiéramos darles toda la información y ponerles un montón de posts y grabar cada 8 días, pero a veces no podemos. Entonces, téngannos paciencia. Aquí seguimos. Vamos a seguir haciendo capítulos, pero tal vez nos tardemos un poquito. Sean pacientes y espérenos porque van a seguir saliendo. Tal vez ya no cada semana como al principio, pero mejor cada mes, esperemos Es cada que mes. al principio, ahorita no nos preguntaste eso, de cómo trabajábamos, pero al principio éramos súper organizadas, así de que súper intensas empezamos todas. Ahora sí digo Teníamos todas, no nada más. fechas, una tabla con temas y host, y quién iba a hostear y quién iba a estar y quién era el comodín por si alguien no podía. Era una cosa organizada. Sí. Era un 10 de 10, lástima que se acabó, se acabaron las ganas de la mayoría. Pero aquí seguimos y vamos a seguir, se los prometemos que no nos vamos a rajar. Qué padre. Oigan, y van a haber sorpresas e invitados, sorpresas para el siguiente, ¿qué onda? Va a haber muchas sorpresas, pero aparte de los invitados también, yo creo que para celebrar el primer año queremos hacer ahí una dinámica que espero se dé. Voy a adelantar un poquito. Queremos hacer como un retiro de mamás. No sabemos exactamente dónde, lo vamos a poner en encuesta, donde sea para reconectar con nosotras mismas en un fin de semana de descanso. No vamos a hablar nada de tipos de terapias, ni de autismo, ni nada de eso, simplemente para reconectar, actividades para eso y para relajarnos y hacerlo también de modo de convivencia. Entonces se vienen cosas padres. Autocuidado 100%, porque Así tenemos es. que estar bien nosotras para que nuestros hijos estén bien. Vientos, pues ahí me avisan, qué padre. Qué chido, digo, qué padre que se van a dar un tiempo como para encontrarse otra vez ustedes mismas. Digo, yo lo pienso en el sentido de que de por sí tienes que hacer tu día a día, estás pasando por lo que estás pasando en casa, cada quien con lo suyo. ¿En qué momento, pues? ¿A qué horas, no? Está padre tomarse ese respiro, está bien tomarse ese break. Como que, hey, no estás sola y aquí somos varios haciendo lo mismo, ¿no? Qué chido. Sí, ojalá, pues haya participación, ¿verdad? Ojalá se una la gente para así poder hacerlo. Pues dicen que para la fiesta, acá, ¿no? Pero no, todo bien, es un retiro, señores, es un retiro aquí, todo bien. A mí no me queda más que agradecerles que me hayan tenido esta noche como su anfitrión. Muchas gracias por permitirme estar aquí celebrando con ustedes su primer año del podcast Autismo en Tribu. Les recuerdo que por favor nos sigan ahí en redes sociales y también que en Tribu todo es mejor.
Gracias y buenas noches. Bye. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas, esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.